Hola, mi nombre es María Jesús López, soy mediadora de lectura en Biblioteca Vida Los Dominicos y hoy haremos una clase introductoria teórico-práctica al arte japonés Sumie. Nos encontramos dentro de los principios básicos con el primero, que es el Fukusei, la asimetría. Tenemos que entender que no se busca la perfección, porque la asimetría está presente en la naturaleza. Si bien nos podemos encontrar, por ejemplo, con la proporción áurea, o con diseños fractales, por ejemplo, en el crecimiento de una planta, eso es en cada planta por sí sola. Pero si uno mira un paisaje, si uno ve un bosque, este no crece en simetría, no es que crezca un árbol y otro le haga espejo, sino que la asimetría es un principio de la naturaleza. Luego nos encontramos con el kanso, que es la austeridad, donde menos es más. En Occidente nosotros buscamos mucho llenar los espacios y trascender. En Sumie consta de pocos elementos, ya que cualquier agregado constituye una distracción. Esto tanto en la pintura como en el momento de pintar. Como constituye una forma de meditación, tenemos que dejar todas nuestras emociones, los sentimientos, el ruido, lo mundano de lado, para así poder concentrarnos. Y esto aplica también en la pintura. Es una pintura sumamente limpia, de trazos muy rápidos. Uno pone el pincel y pinta y uno no se devuelve, uno no arregla los errores. Y también menos es más en el sentido de que vamos a pintar, cuando hagamos los ejercicios prácticos se van a dar cuenta, y vamos a insinuar la forma, no necesariamente a dibujarla. Luego nos encontramos con el coco o pátina oxidocicatriz. Esas podrían ser 3 traducciones. Esto dice que es el tiempo que al pasar deja una historia, de la cual uno no debe deshacerse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el, el paso del tiempo en las cosas o en la gente es lo que se deba ocultar, no es como debemos ocultar nuestras arrugas, nuestras cicatrices, sino que tenemos que valorarlos porque todo ello conlleva que hay una historia detrás. Eso, en el momento de pintar, nos vamos a dar cuenta que cada error entre comillas, es sumamente valorable y va a formar parte de la pintura que vamos a realizar finalmente. Siguiente. Un segundo, María Jesús. Listo. Bueno, el cuarto principio es el Shizen o la naturalidad. La naturaleza nos enseña cosas. La invasión, el crecer, son naturales, sin embargo no son para siempre. La naturaleza no es permanente, el tiempo es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender de la naturaleza, de sus ciclos. La vida y la muerte, todo es parte de un ciclo en particular. Y cuando hablamos de la invasión o el crecer, no nos referimos, por ejemplo, a la invasión de un ejército, sino a cómo la naturaleza va invadiendo todas las cosas. Por ejemplo, el moho que comienza a crecer sobre las piedras, etc. Como una enredadera va tomando forma sobre un muro. El crecimiento es algo natural y es algo que debemos imitar. Nos encontramos con el quinto, que es el Yugen o profundidad, donde el arte no trata de apariencias, es un instante de reflexión, de interpretación. El autor no intenta demostrar algo en su obra. Tenemos que dejar de lado el pensamiento al que estamos acostumbrados, sumamente occidental, cuando nos enfrentamos a una obra de arte, que nos preguntamos, ¿qué quiso decir el actor? ¿Por qué es tan rupturista? Nos encontramos, no sé, con Warhol, con Mondrian, con los impresionistas, y sabemos que hay un objetivo, incluso un ideal detrás de su pintura. Sin embargo, en este caso no. La profundidad no está en la apariencia, significa este ejercicio. El sexto principio es el Datsosoku o el desapego, que son las emociones inmediatas interfieren en el arte. Debemos desligarnos de lo esperado y disfrutar el camino recorrido. Esto ya lo mencioné al inicio, que debemos dejar nuestras emociones de lado. No podemos frustrarnos porque no queda como pensamos que va a quedar, porque de buenas a primeras tenemos que recordar que el objetivo, o sea, no es que haya un objetivo, sino que este es un camino de meditación. El séptimo es el Seiyaku, que es la serenidad. Acá da un ejemplo que dice, el estanque sereno interrumpido por la piedra que cae, pero que genera ondas perfectas. Tenemos que alcanzar un estado de paz que incluso si es perturbado por algo externo, tenemos que traducirlo a un estado aún de paz. Cuando cae una piedra en un estanque, como dice este ejemplo, no se genera un caos,
sino que incluso se genera una forma y tenemos que encontrar la belleza y la tranquilidad en ella. Y en el 8 nos encontramos con Q, que es el vacío. En la nada está contenido el todo. Ahora, cuando les hable de los antecedentes religiosos, voy a profundizar en este concepto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a ahondar en los antecedentes religiosos espirituales. Tenemos que entender que hay al menos 3 corrientes religiosas que son las que no solamente han dominado el pensamiento japonés, sino que lo han conformado. Estas son el taoísmo, el confucianismo y el budismo zen. Filosofía, religión y arte se funden en la cultura nipona, en la cultura japonesa. Es imposible entender una sin la otra. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar del Sumie, el Sumie pertenece al budismo zen, básicamente. Entonces, arte, filosofía y religión están sumamente aunados. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos de cada una de estas religiones o corrientes filosóficas. El primer antecedente es el taoísmo. El taoísmo se originó en China y llegó a Japón en conjunto con el intercambio cultural que hay, dado que estas dos naciones siempre han tenido estrecha relación. En el taoísmo, el Tao es el todo y la nada, es la fuerza constructiva y preservadora, gran origen y gran vacío, es la evidencia de lo misterioso. De la nada salió todo cuanto existe, por la unión del cielo y la tierra. Todo es previo a el Tao es previo a esta generación. Estaba ya presente en la dinámica del yin y el yang. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un extracto del mismo libro del Tao, sin embargo yo lo parafraseé un poco. Tenemos que entender el Tao que menciona, por ejemplo, que no existía nada antes, como cuando uno piensa en el Big Bang, que se dice que no había nada y luego se generó esta gran explosión que generó el universo. Entonces en el taoísmo había una nada original, pero esta nada es la que contiene todo, todo está dentro de ello. Y esto va a ser sumamente importante al momento de pintar en Sumie. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la pintura es asimétrica. Por ejemplo, uno tiene un bambú pintado y en el otro lado no hay nada. En Occidente pensaríamos como que es una parte vacía del cuadro. Sin embargo, tenemos que entender que ese vacío está representando todas las cosas que existen. No es sencillamente una ausencia de pintura, sino que esta ausencia representa el todo. Siguiente, por favor. Bueno, el confucianismo comparte su núcleo espiritual con el taoísmo. Sin embargo, discrepa con este en su carácter doctrinario. El Tao se transfigura a un modelo disciplinar y moral. Algunos ideales confucianos presentes en el arte y en la poesía son la brevedad, la sobriedad, la reserva, la ausencia de hipérboles y extravagancias. Y agréguese, si quedase alguna duda, la presencia de condimentos morales. ¿Qué quiere decir esto? El confucianismo comparte su núcleo con el taoísmo, sin embargo tiene un carácter más doctrinario, más de disciplina. Tenemos que seguir ciertas disciplinas para poder llegar al camino correcto. Entonces tenemos este ademán disciplinario que sería también un antecedente, porque necesitamos cierta disciplina para la práctica del sumie o de cualquier arte. Necesitamos un espacio adecuado que esté ojalá carente de ruido y distracciones, necesitamos una postura correcta y tenemos que entender esto de dejar todo de lado, todo corresponde a una disciplina que vamos desarrollando. Y finalmente nos encontramos con el budismo zen, que es la aplicación práctica del taoísmo y el budismo que se guía por los pragmatismos confucianistas y la espontaneidad propia del taoísmo. Se trata de una vía para los seres humanos para alcanzar la liberación. Zen es un paralelo al Tao Yoga. Bueno, tenemos que recordar que el budismo nace en la India de la mano de Siddhartha Gautama y este hace un viaje tanto temporal como geográfico para llegar hasta Japón, pasando por distintas naciones, estar mucho tiempo en China y como dijimos los budistas Zen llegaron a Japón y entonces tiene mucha historia, mucha trayectoria detrás y recolecta o recupera ciertos aspectos tanto del confucianismo, con el taoísmo, incluso con religiones propias que hay en la India. Y luego nos encontramos que al llegar a Japón tiene sincretismo con el shintoísmo, que es una religión propia y mucho más antigua que había en Japón. Y se genera esta amalgama de todas las otras religiones y llegamos finalmente al budismo zen, que es el que busca la iluminación
pero esta iluminación, además de estar a través del desapego, es sumamente contemplativa. A través, por ejemplo, de contemplar la naturaleza, podemos instantes súbitos de iluminación. Ahí hacemos un paralelismo con el haiku. El haiku es una forma poética típica de Japón. Probablemente lo puedan ver quizás en la siguiente clase, que es de literatura japonesa. Y el haiku, al igual que el sumie, busca la iluminación en instantes cotidianos, en la naturaleza. Tenemos instantes de iluminación súbita, llamamos satori, y eso es lo que plasman en el haiku. Nosotros vamos a plasmar no solo la iluminación, sino la meditación en el papel. El camino que estamos recorriendo a la iluminación es lo que nos va a permitir llegar al sumi. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es la práctica del sumie. ¿Qué es el sumie? Como dijimos anteriormente, por si hay gente que se ha unido un poco más tarde, el sumie es una práctica monocromática. ¿Qué quiere decir monocromática? Que es en un solo color, que está basado en la utilización de la tinta y el agua. ¿Ya? La tinta es negra. Y acá vamos a hablar. Los 4 tesoros que son quienes nos van a permitir practicar son los siguientes. El fude, que es el pincel. El sumi, que es la barra de tinta. Yo no tengo barras de tinta, yo tengo tinta líquida. Que les voy a comentar un poco. Antiguamente la tinta se hacía de carbón vegetal, ya sea de pino o de otros árboles, que era compactado y mezclado con una especie como de cola fría, y entonces se generaba una barrita sólida. Dicen, ¿cómo se ocupa una barra sólida para pintar? Se tomaba entonces el susuri, que es la piedra, ahora no lo puedo voltear ya que contiene tinta líquida, pero es una piedra contra la cual se frota la barra de pintura emitiendo un sonido de roce. Voy a tratar de, a ver si se escucha un poquito. Y para llegar a generar la consistencia adecuada, eran por lo menos unos 25 minutos de frotar esta barra de tinta. Entonces, el sonido tan cíclico del girar la barra de tinta en contra de la piedra nos va sumergiendo ya en un estado de meditación. Y finalmente nos encontramos con kami, que es el papel. Para la práctica sumies, propiamente tal, se utiliza papel de arroz. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar papel de imprenta o de diario, ya que cumple más o menos con las mismas funciones en cuanto a retención de tinta. Y bueno, sí, es una materialidad que nos va a servir para practicar de todas maneras esta arte. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a ver la disposición, porque como dijimos, esto es una disciplina. Los elementos que vamos a utilizar necesitan una cierta disposición. Sin embargo, ahora nosotros, ya que no tenemos los elementarios como exactamente los que son, no vamos a necesitar esta misma disposición. Sin embargo, me parece importante que vean cómo funciona. Ahí pueden ver que en los diagramas se ve un pincel, se ve el susuri, entre el pincel y el susuri se ve la barra de tinta. A mano izquierda está un paño debajo, lo más grande en cuadrado sería un paño sobre él al papel, porque como esto es con tinta con agua, se puede pasar hacia la mesa, y encima se ve una barrita que es para sostener el papel y que no se nos vuele. Adelante, más arriba vemos el agua contenido y 2 pocillos que son para poner las distintas graduaciones de tinta que vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Y finalmente nos vamos a encontrar con los 4 nobles caballeros. Para aprender a pintar sumie, tenemos 4 ejercicios básicos. Cada uno de estos caballeros representa una de las estaciones del año. El verano es el bambú, el otoño el crisantemo, el invierno el cerezo o ciruelo, y en la primavera nos encontramos con la orquídea salvaje. Cada uno de ellos es un elemento sumamente representativo de la estación del año en el cual lo encontramos. El bambú, por ejemplo, se caracteriza también por ser sumamente firme y flexible. Es muy importante en la cultura japonesa y también en la china, ya que puede tener estas 2 propiedades. Si bien es sumamente firme, también es flexible. Por ejemplo, el bambú se va a doblar, sus ramas se doblarán en otoño cuando les cae la nieve encima, sin embargo, no se va a romper. En el otoño nos encontramos con la flor del crisantemo. No muchas flores florecen en otoño. Y el crisantemo además tiene una figura y estructura sumamente elegante.
En el invierno nos encontramos con el cerezo o el ciruelo. Son árboles que florecen en esta época y que, si ustedes conocen cosas de Japón, van a saber que existe todo un ritual, una ritualidad en torno al florecimiento del cerezo. Y finalmente en primavera está la orquídea salvaje. Están los cuatro ahí en la diapositiva. El de más arriba es el crisantemo, luego la orquídea, seguimos con el bambú y a mano más izquierda está el cerezo. Nosotros, o sea, generalmente cuando se inicia la práctica del sumie, se parte por el invierno, que sería el cerezo o el ciruelo. Sin embargo, nosotros vamos a partir por el bambú, dado que es mucho más sencillo pintarlo. ¿Por qué? Porque en Japón tenemos que entender que la gente ya practica caligrafía, que es un antecedente sumamente importante para la práctica del sumie, van muy de la mano. En cambio nosotros, que no tenemos ninguna formación al respecto, vamos a partir por el ejercicio más sencillo, que es el bambú. Siguiente, por favor. Dame un segundito. Sí, claro. Listo. Ok, ahora vamos a ver unas cuantas imágenes antes de comenzar con el ejercicio práctico. ¿Ya? Ahí pueden ver un diagrama del pincel, que es, miren, voy a mostrar acá mi propio pincel, uno de los cuales voy a utilizar. Entonces, el pincel se toma de forma vertical sobre el papel. Ustedes no es necesario que lo hagan así, sino como más les acomode. Y vamos a sumergir el pincel, no lo hagan todavía, esto es solamente la teoría, en el agua primero y luego vamos a sumergirlo en las distintas tintas. Y él se pone de forma perpendicular sobre el papel y a medida que aplicamos presión es que vamos dando la forma, ¿ya? ¿Por qué? En Sumie se utiliza un pincel todo el tiempo, tanto para formas que son más gruesas como algunas que son más delgadas. Y eso lo vamos a ir dando a través de la presión. A mano derecha pueden ver el susuri con la barra de tinta y con el pincel encima. Siguiente. Acá vemos algunas imágenes del bambú, que es lo que vamos a pintar ahora. Considero importante que lo veamos antes, el dibujo, y bueno, yo después les voy a mostrar mi propia versión. Sin embargo, es importante que noten en la pintura de mano derecha, si se fijan, está todos los antecedentes que estuvimos hablando, los conceptos estéticos, tanto como los religiosos y filosóficos. No es un bambú dibujado y perfectamente delineado, sino que es la insinuación de un bambú. Vemos a mano izquierda que está más oscurecido, dando la profundidad, y mientras más a manos derechas nos vamos corriendo, está más claro el tronco. Vemos que el tronco se divide en segmentos que están unidos por nudos, y de estos nudos son de donde crecen las hojas. Y no es necesario estar bambú completo, ni un bosque de bambú. Vemos esto y ya entendemos lo que nos quiere demostrar la pintura. Siguiente, por favor. Bueno, la última diapositiva en realidad es mi correo, para que lo anoten o le saquen pantallazo si quieren, por si después les queda alguna duda que quieran que yo la responda. Mi nombre es María Jesús López y ahí está mi correo. Ahora iniciaremos con el ejercicio práctico, pero antes vamos a abrir una ronda de preguntas. Como dijo Janos al inicio, puede ser en el chat o a través del WhatsApp. Así que estoy atenta antes de que pasemos a la siguiente sección. Tenemos una pregunta. Belén nos pregunta, ¿por qué se inicia por el invierno? Se inicia por el invierno porque, bueno, nosotros el año nuevo lo tenemos en verano, pero en el otro hemisferio es en el invierno. El año ya inicia en invierno, no en verano como acá. ¿Ninguna otra duda? No sean tímidos. Bueno, si no hay dudas, comenzaremos con los ejercicios prácticos. Yo les voy a mostrar y ahí abriremos de nuevo una ronda de preguntas por si alguna de las instrucciones no ha quedado clara. ¿Estamos de acuerdo? Eh, ¿Mm? Hay Dime, dos preguntas más. La primera dime. es si es necesario prender la cámara. No, no es necesario, pero
sería genial que al finalizar la sesión pudiesen mostrarnos los bambús que hicieron. Así como María Jesús les va a compartir el bambú que va a pintar, sería lindo que ustedes también hicieran lo mismo. Y también nos preguntan, ¿qué es lo más difícil en el arte del sumi-e? Es, a mi juicio, bueno, yo comencé a practicar Sumie el año 2016 o 2017, no recuerdo, en el Instituto Chileno Japonés. Todo lo que les he enseñado lo aprendí de mi maestro que se llama Danilo. Pueden buscarlo, él tiene un canal de YouTube en que practica Sumie, así que eso les ayudaría mucho. Ese link se los puedo mandar después por correo si gustan. Y lo más difícil fue el hecho de desprenderme del ego, por decirlo de alguna forma, de ir pintando y decir, pucha, no me quedó bien, no me gusta, y comenzar a disfrutar el mero hecho de pintar. En mi caso, eso fue lo más difícil. En un principio siempre me corregía, y esto, bueno, ahora se los voy a mostrar. Uno hace el trazo y no se devuelve, tú no lo corriges. Como quedó, es como quedó plasmado. Y eso me costaba muchísimo. Muchas veces me devolvía sobre el trazo y era como, pucha, no lo logré, no lo estoy haciendo bien. Y también no es necesario como retarse por no estarlo haciendo bien, sino darse cuenta, ok, me equivoqué, trataré de no repetirlo. Porque como dijimos, esto es una forma de meditación. La idea es que lo pasemos bien, que nos relajemos y que encontremos un buen momento al momento de practicarlo. Ujú. Otras preguntas. Ujú. ¿Qué podemos ocupar para reemplazar ciertos materiales en el sumi? Supongo que están hablando como de la tinta, el pincel y... Ya, miren. En mi caso yo tengo estos pinceles que son de caligrafía china, no sé si los voy a mostrar acá contra el papel para que se noten. Y la gracia es que son de pelo muy suaves, si pueden, se nota o no, es sumamente flexible. ¿Con qué lo podrían reemplazar en casa? Con los clásicos pinceles Artel. Si Artel de cualquier marca, estos escolares, que son muy blanditos, como pueden ver. No va a ser el mismo resultado, sin embargo, va a servir. En cuanto a tinta, no es necesario que sea tinta china propiamente tal. Podemos, este lo compré en una tienda, si me preguntan, probablemente alguien pregunte, yo encontré todas estas cosas caminando por Patronato, metiéndome a todos los chinos que había, a el Korea Market, etcétera. Fue como, y también hay una tienda en Instagram que se llama En Modo Kanji, que a ellos les compré este maravilloso y gigante pincel. Bueno, en cuanto a la tinta, yo tengo esta tinta china, sirve la tinta china escolar. Tengo esta tinta, que es un poco más pro, entre comillas. Acá hay una tinta para rellenar lápices. Podrían utilizar acuarela diluida en agua, alguna pintura diluida en agua, que les funcione. El susuri no es necesario, ya que no tenemos tinta en barra. No es necesario reemplazarlo. Y el papel de imprenta es papel de diario. Así que cualquier papel de diario que encuentren, el Mercurio, la Tercera, no es necesario que lo lean, pueden ocuparlo solo para pintar. Y lo demás ya sería como todavía no va para secar, así que básicamente en realidad los elementos son muy versátiles porque necesitan algo que funcione como tinta, agua, papel de diario y pinceles flexibles. Ujú. Gracias, María Jesús. También nos preguntan qué otras figuras son comunes en el sumi-e. Bueno, el sumie imita la naturaleza principalmente, así que si bien estos cuadros son como los iniciales para partir así como en el Pokémon, te puedes encontrar con muchas otras cosas. Existen biombos maravillosos que retratan bosques, montañas, agua, insectos, árboles, peces, grillos, lo que ustedes se puedan imaginar, incluso figura humana. Sin embargo, suele ser más algo natural, o sea, imitación de la naturaleza, pero actualmente con la técnica Sumie puedes pintar lo que quieras, mientras sigas como, si tú quieres seguir el camino del Sumie, lo importante es que sigas como los preceptos y puedes retratar cualquier cosa. Perfecto. Tenemos más preguntas. Em, preguntan si es posible, dada la teoría, obtener información digital. Aquí se los respondo yo igual. Em, Como dijimos antes, vamos a compartirles la presentación de María Jesús y el video de esta sesión va a estar en YouTube pronto, ¿ya? En un canal destinado a todos los clubes de Biblioteca Viva. Y como mencionó María Jesús,
Ella también va a compartir algunas recomendaciones de personas que enseñan Sumia en YouTube y en otras redes para que las puedan mirar luego del taller. Nos preguntan si tienes algún consejo para desprenderte de ese ego y entregarte de lleno a la meditación. Práctica. Más que nada la práctica, irte dando el tiempo, darte el espacio a ti mismo de poder practicarlo y tú mismo ir dejando de lado tus propias trabas, tu propio ego. Pero, o sea, yo no puedo decir que no tengo ego, nadie se puede desprender 100% del ego. Sin embargo, yo lo único que creo es que mientras más practiques, más te vas a ir entregando a la pintura. Muchas gracias. Preguntan también si es que solo se utiliza el color negro. En el Sumie, sí. Después, como ha ido evolucionando, tú puedes ver que ocupan de repente un poco de rojo, un poco de amarillo, sin embargo, manteniendo como la sencillez. No vas a ver algo de 5 colores. O sea, utilizar el negro principalmente y dar tonalidades, dar, no sé, por ejemplo, un par de flores de color rojo. O lo otro que se utiliza son los timbres. No sé si se han fijado que en Japón firman cosas con timbre, entonces de repente está todo en negro, a excepción la firma del timbre de quien lo realizó. Perfecto. Esto también respondiendo a una pregunta que nos hicieron por WhatsApp, que nos preguntaron Ujú. también si el único color que se usaba era el negro. En el fondo se juega con la dilución de la tinta, así como se hace con Sí, las acuarelas. ¿Ya? sí. De hecho, les voy a mostrar ahora cuando iniciemos el ejercicio, agua con tinta y cómo se va haciendo la mezcla. Ujú. Preguntan si es necesario que el pincel sea fino en la punta. O sea, es que estos están húmedos, por eso se ve fino en la punta, pero si lo desordenamos así, así se ve el pincel. Puedes mostrarlo también en la cámara que da al papel. Ok, Ahí se ve. perfecto. No es que sea de punta fina, sino que yo lo voy a mojar en agua, no se alcanza a ver en cámara, pero lo mojé y ahí le di la forma. Perfecto. La última pregunta que tenemos por el chat es Ujú. pidieron una hoja de blog. Eh, ¿Para qué la usaríamos? La hoja de bloque era en caso de que no tuviesen el papel de diario a la mano o papel craft. Es sencillamente para que lo hagan con los materiales que tengan en la casa y que la podamos pasar bien también. Si no tienen papel de diario, no importa. Perfecto. Ya. Vamos a dar por cerrada la sección de preguntas de la parte teórica Ujú. y vamos a empezar con la parte práctica del taller. Ok, ya. Voy a poner acá en cámara. Yo tengo acá dos frascos transparentes. Utilicé frascos transparentes para que sea más fácil mostrarles. Ya. Acá tengo el Susuri con la tinta negra, tinta entera. Yo tomé esta tinta y puse en el Susuri. Vamos a tomar nuestro pincel y lo vamos a humedecer en el agua limpia. Y se hace lo siguiente. Vamos a necesitar, como dijimos que solo se utiliza tinta negra, necesitaremos distintos colores o gradaciones de esta misma tinta. Entonces lo que se hace es tomar con el pincel un poco de la tinta negra que tenemos acá y comenzar a darle color al agua. Vamos a ir mezclando y pueden probar en el mismo papel de diario si se alcanza a notar una diferencia. ¿Ven? Esa está muy clarita. Y acabo de tomar tinta entera. Se nota la comparación, me imagino, entre ambos colores. Ahí encendí una luz para dar un poco más de apoyo. Entonces, ustedes tienen que tener por lo menos dos recipientes, uno con agua, el otro con tinta, y ponen un poco de tinta en el que tiene agua, para que se alcance a dar una diferencia del color. ¿Ya? Pues espero que inicien con eso, que todos mojen sus pinceles. Como dijimos, cualquier pincel va a servir, no es necesario que sea uno pro, ni comprado en el Korea Market, ni encargado por AliExpress. Y que hagan esto, se sirven un poco de tinta, agua, y vamos a hacer estos dos colores. Espero que todos lo estén haciendo en sus casas para que podamos comenzar prontamente con el ejercicio. Les voy a dar un minutito para que se ordenen y lo hagan. Sí, démosle 2 minutos, Ya, ¿ya? y comenzaré a mostrarles el ejercicio. Para que todos se puedan preparar. Ujú.
Yo voy a sacar un poquito de cámara las cosas para que se alcance a vislumbrar el papel principalmente, que es lo que más nos va a importar acá. Vayan comentándonos en el chat si es que ya están listos y listas para poder empezar. Bueno, en la teoría debemos tener una cierta postura como la que utilizan en caligrafía, que es con la espalda muy recta, sentados sobre nuestras piernas. Sin embargo, acá háganlo como ustedes les acomode. Solamente les voy a comentar cómo es la práctica del sumi, así como a nivel monje budista. Me imagino que ya todas tienen listos sus pinceles. Entonces, vamos a hacerlo primero. Vamos a iniciar sumergiendo el pincel completo en la tinta diluida en agua. Le van a quitar un poco el exceso. Y solo en la punta vamos a poner de la tinta entera. Una vez que hayan hecho eso, nos vamos a situar en cualquier parte del papel donde ustedes les acomode y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyar el pincel y deslizarlo. Luego, haciendo un segmento. Luego situaremos el pincel un poco más abajo, haciendo lo mismo, y luego hacia arriba. Así. Para comenzar a dar forma a nuestro bambú. Voy a repetirlo. Es apoyar, deslizar, apoyar, deslizar, apoyar y deslizar. Acá se comienza a apreciar lo que yo... Voy a acercar un poquito la cámara. ¡Ay! Lo que yo les mencionaba, de que se da la profundidad con este sencillo movimiento del pincel. Tenemos un lado más oscuro y uno más claro. Voy a hacer otro más cerca de la cámara. Tengo un poco de reflejo, así que espero se alcance a apreciar bien. Y ahí lo hice con mucha humedad. Hagan varios porque así vamos a ir practicando. Lo primero que estamos haciendo es dar forma al tronco del bambú. Sí, como pueden ver, incluso quedan algunos espacios en la tinta, pero como dijimos, todo esto es parte del proceso. Así que no solo nos importa, sino que tenemos que saber apreciarlo y darnos cuenta que es parte del camino que estamos recorriendo. Ahí practiquen varios en sus papeles para que luego pasemos a las siguientes cosas para darle forma a nuestros bambú. Acá yo creo que pueden, si alguien tiene dudas de cómo tomar el pincel, remojarlo o algo, este es el momento para que pregunten. Jesús, ¿podrías explicar la posición del pincel otra vez? Ya, entonces, tomamos nuestro pincel, lo sumergimos en las tintas. Se lo voy a mostrar. Entonces, una vez que tenemos nuestro pincel, ¿se ve? Sí, ahí está. Con tinta acá como tinta diluida y en la punta con tinta entera, lo vamos a
vamos a situar primero la punta y luego vamos a presionar el pincel así, de esta manera. Que quede, voy a ensuciar la mano para que resulte más fácil vislumbrarlo. Lo apoyamos y hacemos esto. Y ahí deslizamos. Nos preguntan si importa desde dónde empieza el trazo, porque tú lo hiciste de arriba hacia abajo, pero ¿se puede hacer también desde abajo hacia arriba? Sí, si les acomoda más, sí. Se supone que en la teoría es como de arriba hacia abajo, el segmento principal, que es el del centro, y luego hacer los otros dos. Sin embargo, si les sale más fácil para el otro lado o son zurdos, no, Perfecto. no teman ensuciar todo el papel, ocupen todo lo que necesiten para practicar, porque luego pasaremos a practicar las hojas. Así que hagan unos cuantos ejercicios así para que podamos pasar al siguiente. Vamos a utilizar no tanto papel, o sea, de repente en una clase de una hora de Sumie, creo que yo usaba 20 o 30 papeles, pero como eran papel de diario recortado, da lo mismo, no es terrible darle otro uso en realidad al papel que todos tenemos en la casa. Jesús, también nos preguntan si es que el papel que estás usando lo venden en cualquier librería. O cualquier No papelería. es tan sencillo de encontrar. Yo, por ejemplo, lo he comprado en algunas librerías nacionales, pero no siempre tienen en stock. Yo les aconsejaría que llamen por teléfono a la librería y consulten por papel de imprenta. Si no hay en la librería nacional o en la Lápiz López, ya tendría que ser comenzar a buscar en papelerías. Si uno busca en internet y busca teléfonos y comienza a consultar. Sin embargo, yo he comprado en la librería nacional y en la Lápiz López. No siempre tienen, pero cuando tienen aprovecho y me compro. Los pliegos son muy grandes. Entonces yo saco 4 o 6 pedazos de cada pliego. Teresita nos dice que no le resulta el degradé. Ya. Teresita, si quieres, podrías activar tu cámara y mostrarnos el pincel. ¿Cómo lo estás haciendo? A ver cuál es Teresita, voy a buscarte entre... La voy a Ahí poner. está Teresita, ¿ya? Si ahí veo a Teresita, ahí tienes el pincel. Sí, lo que pasa es que no se va a notar tanto como el pincel es más cortito. Voy a mostrar acá, en esta cámara, la comparación del largo de un pincel. ¿Se alcanza a apreciar o no? Bueno, de todas formas el que yo estoy usando no es tan largo, pero yo creo que va más por un tema del largo. Entonces lo que podríamos hacer para que se note más es que el agua tenga muy poca tinta, cosa de que hagamos un contraste más grande. Yo voy a hacerlo también con un pincel como Artel. Déjame cambiar el papel. Bueno, mi agua con tinta ya está bien mojada, o sea, bien oscura, así que no se va a notar tanto la diferencia. Lo voy a mojar. Le quitamos el exceso, eso es importante, quitar el exceso de agua. Sumergir solo la punta, muy brevemente la punta, y presionar. Voy a acercar hacia la cámara del papel porque para que se vea. Se alcanza a apreciar, no es tan grande la diferencia dado que el pincel no es tan largo, pero algo se alcanza a notar. Como este pincel es más corto, realmente tiene que ser un roce de la punta del pincel contra la tinta completa. Porque la tinta, como es en base a agua, va a comenzar a subir por el pincel. A ver, quizás acá si se alcanza a notar. Hasta acá está en tinta negra y el resto es la otra tinta. Es muy la puntita. Pero algo se alcanza a distinguir. ¿Alguna otra consulta por ahí que tengamos?
De todas formas, entre cada uno no es necesario que sumerjan siempre el pincel, porque también se va dando un efecto distinto entre cuánta agua tenga el pincel. Nos va a quedar un poquito más tosco, que quizás nos guste más, ya es gusto personal. Ahí se ve. Este pincel es después de usarlo varias veces, no lo volví a sumergir y da otro efecto, da como un poco más de textura. Ujú. Nicole Enríquez nos dice que en el blog se nota más el degradé que en el diario. Ya. Sí, porque el blog es blanco. Bueno, también acá les voy a mostrar. Este está muy húmedo aún, entonces no se nota tanto, pero ahora que ya se está secando más, en este otro papel, se aprecia más la diferencia. Ujú. A ver, tengo unos ejercicios que estuve haciendo el día de ayer. Déjenme mostrarles. Está en papel de diario. Y ahora no estoy usando papel de diario solo para que se alcance a notar más. Pero una vez ya seco se nota también la diferencia. Matías Estrada nos pregunta, Ujú. la idea es no volver a tocar el área que ya está pintada, ¿cierto? Sí, la idea es no volver a devolvernos sobre los pasos que ya dimos. Acá tengo otro en papel de diario. Al final es tomar cualquier hoja de diario, ojalá que no tenga tantas imágenes, porque las imágenes como esta, por ejemplo, como que repelen el agua. No se alcanza a agarrar bien la tinta. Así que idealmente buscar uno con no tantas imágenes. Por ejemplo, este otro lado ya no sirve más. Es más útil. Perfecto. ¿Te parece si avanzamos al siguiente paso? Bueno, ahora, si quieren, incluso sobre el mismo papel, vamos a practicar las hojas del bambú. Para ello, mojamos otra vez nuestro pincel. Primero partamos con la tinta diluida en agua. ¿Les parece bien? Entonces, acá para que se vea, sumergimos el pincel, quitamos el exceso en el borde, y así también le damos un poquito la forma más puntuada, como vimos antes. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente. Les voy a comentar primero. Se presiona muy poco la punta, avanzamos rápidamente, presionamos y levantamos. Entonces, apoyan la punta, presionan, rápidamente deslizan y levantan. Porque ahora les voy a mostrar cómo queda el resultado. La idea es que hagamos así la forma de la hoja. Las hojas del bambú son alargadas, como gotitas largas. Tenemos que lograr una forma como estas. Ahí ustedes deciden con cuánta tinta quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el ejercicio final, también vamos a dar la idea de más lejos o más cerca con la intensidad de la tinta, porque aquello que está más lejano está más difuso. Y mientras más se acerca al espectador, más oscura se va a ver la tinta. Así que es importante que practiquen las distintas tonalidades o intensidades que le van a dar a su hojita. Mientras más rápido muevan el pincel, mejor les va a salir. Es con confianza. Porque también hay que moverlo rápido. Bueno, el arte del sumie son trazos muy rápidos, firmes y seguros, y tampoco nos conviene que sean lentos porque si no vamos a aplicar demasiada agua al papel y lo vamos a estropear. Mientras más rato permanezca apoyado al pincel, más agua le estamos transfiriendo al papel. Entonces vamos haciendo nuestras hojitas. Nosotros estamos practicando la forma más básica del bambú. Después en casa o incluso me pueden consultar a más ejercicios para ir practicando bambú. Le podemos ir dando más forma a las hojas, que sean hojas que están cayendo, que sean hojas que tengan nieve encima, por ejemplo. Porque también como dijimos, el lenguaje japonés, tanto al momento de hablar, de escribir, al escribir poesía, al escribir narrativa, al pintar, es sumamente sugerente. Entonces,
a través de pequeñas formas, vamos a dar a entender un bosque de bambú, cosas por el estilo. Y si las hojas las dibujamos más hacia abajo, caídas, significa que les está cayendo agua o nieve. Entonces, con eso sencillo, diferencia en el patrón, estamos dando a entender que es una estación del año diferente. No es necesario pintar la nieve, sino que con la forma de las hojas damos a entenderla. Y creo que uno o 2 minutitos más de practicar hojas y vamos a pasar a lo siguiente. Pueden pasar por sobre ya pintado mientras no esté tan húmedo para que aprovechemos bien el papel. Pintar, pintar, pintar. Si les cuesta deslizarlos porque les falta humedad, así que ahí lo tendrían que mojar otra vez. No les comenté que en Japón tradicionalmente los pinceles son de fibra natural, es decir, de lana, pueden ser de pelo de oveja, de pelo de comadreja, de pelo de lobo antiguamente cuando habían lobos en todo el Japón que ahora, bueno, se fueron extinguiendo. De, creo que esos serían los 3 animales principales que se utilizaban para la fibra, para el cabello del pincel. Ahora, espero que estén más o menos listos con esto. Vamos a practicar lo siguiente, porque sabemos que el bambú son segmentos de troncos que van unidos por nudos. Así que ahora vamos a practicar cómo hacer estos nudos que unen cada segmento. Yo lo voy a hacer ahora con tinta completa, no es necesario que lo hagan ustedes, sino para que se alcance a vislumbrar y se diferencie mejor, ¿ya? Entonces voy a sumergir la punta de mi pincel y acá vemos que está separado un segmento del tronco del otro, y lo que vamos a hacer es, hay dos formas de unirlos, podemos hacer un nudo largo que vaya de lado a lado, o hacer las insinuaciones del nudo. Para hacer las insinuaciones del nudo es hacer como una suerte de ticket, presionan, deslizan hacia el lado, y queda más o menos así, ¿ya? Es apoyar el pincel, deslizar hacia el costado, y luego lo hacemos acá. Bueno, ahí me quedó muy grueso, pero no tiene importancia. Paso a otro segmento. O podemos hacer un nudo que lo una de lado a lado. Que sería algo como así. Uy. Acá mi pincel en este momento tiene mucha agua. Voy a cambiar uno que está un poco menos húmedo. Porque ahora es importante que no tenga tanta agua porque lo que estamos haciendo es un poco más delgado, un poco más delicado. Entonces, ahí pueden ir practicando. Y como dijimos, uno que vaya de lado a lado, que sea más largo. Todo eso sería como un nudo largo. Estos son prácticas y luego uniremos nuestros bambúes, nuestros troncos. Una vez que se sientan seguros, vamos a practicar hacer las ramas
Y tras eso haremos el ejercicio final, que sería hacer nuestro bambú completo. Belén nos pregunta ¿Sí? si ese es el orden en el que se pinta, o existe o no existe un orden concreto. ¿Es el Mira, orden bambú, hojas, nudos? como yo lo aprendí, fue así. Fue bambú, las hojas luego que aprendí a pintarlas, el nudo y después unía las hojas con el tronco a través de las ramitas. Las ramitas vamos a ver después que también pueden tener, dependiendo del largo, nudos entre medio. Pueden tenerlos como pueden no tenerlos. Yo voy a encender un poco más de luces a ver si se aprecia mejor. Vuelvo de inmediato. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Sí. Bueno, yo creo que ya practicamos los nudos, así que pasemos a hacer ramas. Las pueden hacer en este mismo papel encima para practicar. Y vamos a mojar el pincel con no tinta completa, pero sí que nos quede bastante gruesa. Y sencillamente es que salgan desde los nudos ramas, líneas, unas pequeñas líneas, que después nos van a conectar con las hojas. Ahí ustedes ven si las quieren muy rectas, más hacia arriba, más hacia abajo, ¿no? Depende de cómo ustedes vayan a querer conectar las hojas o la forma que le quieran dar a su propio bambú. Creo que algo se alcanza a notar que he hecho un par de líneas. Lo importante es que no esté tan mojado, si va a reventar la tinta, como se dice, que va a caer un goterón y va a hacer que no se aprecie también la forma. Tienen que recordar que los movimientos son rápidos y firmes. Acá es presionar apenas la punta del pincel contra el papel y deslizar. Esta va a ser la parte más fácil, a menos que tengamos algún tipo de problema para dibujar las líneas más o menos rectas. Y en ese caso, como dijimos, no importa, lo importante es el recorrido que estamos haciendo todos juntos. ¿Alguna duda antes de que pasemos al ejercicio final? ¿Estamos todos bien? Loreto Nieva nos pregunta Ujú. ¿con tinta diluida o entera? ¿Qué cosa? ¿El ejercicio final o las ramas? Supongo que se refiere o sea, a las ramas. Al último, Las ramas, ¿sí? al final, dice. Ya, el ejercicio final va a ser el bambú completo, así que vamos a necesitar tinta diluida y tinta entera, como dijimos. Primero sumergir el pincel completo en tinta diluida, la punta en tinta entera, porque la primera parte para dar la forma vamos a hacer tronco. Este es el ejercicio final para nuestro bambú para la casa. Démosles un minutito como para que puedan reunir todos sus materiales. Sí, claro. Y así aprovechan de hacerme preguntas si les surge alguna antes del último ejercicio. Un papel es tamañoso. Matías Estrada pregunta si esta es una técnica estricta
o es solo una de las formas de pintar el bambú? Bueno, esta es como la técnica base, por decirlo de alguna forma, para pintar el bambú. Después cada uno puede ver el tema de la forma de si quiere insinuar más el bambú, incluso podría pintar solo las hojas. Va de la mano de cómo cada quien quiere expresarlo. Y claro, estas son las técnicas base, como para aprender a darle la forma al bambú. Antonia Pérez nos pregunta, ¿en qué momento se unen las ramas y las hojas? Eso va a ser lo último que vamos a hacer ahora, al momento. Entonces, cuando hagamos el bambú, calculen como a qué distancia de su tronco quieren las hojas. Perfecto, Eso es lo importante. Eso va como cada quien lo quiera. Podrían incluso hacer hojas que nazcan directamente del nudo del tronco, si no quisieran hacer ramas. Podrían hacer hojas que están recién comenzando a brotar. perfecto. Y Belén nos pregunta si las ramas eran con tinta entera. Acá yo no lo haría con tinta entera, yo en una lección personal lo haría con una tinta con agua, pero con menos agua que la que vamos a usar, por ejemplo, para las hojas que están más atrás, más lejos, para que se alcance a notar que es la forma de la ramita. Perfecto. Nos preguntan, Loreto nos pregunta si es que podemos mostrar las ramas otra vez. Claro, voy a buscar algún papel. Incluso creo que tengo una imagen que les puedo mostrar que ya tengo pintada. Denme un segundo. Les muestro de inmediato. Estas son las guías que yo utilizaba en el Instituto Chileno Japonés, que nos entregaban clase a clase. Así que esto es material de ellos. Y les vamos a dar los créditos correspondientes. Estas son fotocopias, al parecer, de un libro de Sumie. Y no sé si se alcanza a ver. Aquí. Ahí hay hojas unidas con las ramas. Estas serían las ramitas. En este caso lo hicieron con tinta entera todo. Sin embargo, esto va por cada quien, cómo escoja hacerlo. Okay. Y bueno, eso como dijimos, es un trazo sumamente rápido. ¿Ven? Es apoyar la punta hacia arriba. Apoyar la punta y listo. Dar el movimiento. Es un trazo decidido, rápido y delgado. Genial, muchas gracias María Jesús. Uh-huh. Ya, ¿están preparadas para hacer el último ejercicio? Ok, entonces ahora vamos a retomar todo lo que vimos con anterioridad. Primero vamos a hacer el tronco. Entonces, sumergimos el pincel en tinta con agua, sacamos el exceso, luego sumergimos la punta del pincel en tinta entera, también sacamos el exceso otra vez. Ustedes cogen si lo quieren en formato vertical u horizontal, eso no nos va a influir, o sea, de la hoja. Ah, esto es muy importante. Sumie se pinta contra una mesa, contra el piso, pero nunca, por ejemplo, en un caballete, porque la tinta es sumamente líquida, se nos va a chorrear por completo. Es un dato por si alguien quisiera hacerlo en la pared, es realmente desaconsejable. Entonces, decidimos dónde vamos a situar nuestro bambú. Hacemos el esbozo del tronco. ¿Podríamos hacer que te fueran Ay, mostrando los troncos de sus bambús? sí, claro. Tú los vas fijando y yo voy moviéndome en las cámaras de arriba. A medida que los vayan mostrando, yo los voy a ir poniendo para que sus compañeros de taller puedan ir viéndolos. ¿Ya? Ok. Vamos a ver primero
Este. ¿Lo ven? Muy bien. Ahí pueden ver que se nota perfecto el degradé para dar la sensación de profundidad. Incluso ese tronco que está más arriba a mano derecha, que es solo, a mí me encantó, que sería como solo la parte de más atrás del pincel que se nota. Está muy bien. Si quieren, pueden hacerlos más juntos o más separados los segmentos, pero como dijimos, es elección de cada una de nosotros. Ahora vamos a mostrar el de Antonia. Ok. Muy bien. También súper buen manejo del agua. Muy bien el manejo, tanto de la tinta como del agua. Ahí solo te va a faltar luego hacer los nudos y que vamos a hacer el crecimiento de las hojas. Vas muy bien con tu ejercicio. Genial. ¿Alguien más que quiera mostrar su... Teresita nos va a mostrar. Ujú. Un segundo. Ahí podemos verlos. Sí, están muy bien. Me imagino que se fue con un pincel más delgado, pero quedó bastante bien. Sí, Sí, va a quedar, van a ser bambú un poco más estilizados nada más. genial. ¿Alguien más? ¿Sapka? Veamos. Voy a Ujú. poner el de Sapka primero. Ok, Genial. muy bien. Sí, ahí veo que lo hiciste en papel de cuaderno, pero retuvo bien la tinta, menos mal, y el agua. Se te va a doblar un poco el papel, se va a churrascar un poquito, pero nada grave. Muy bien, y se nota la diferencia, el degradé. Perfecto. Ahora vamos a ver el de Bloom. A ver, ya. Muy bien, también se alcanza a apreciar la diferencia del degradé y están bien hechos y largos los segmentos, así que nos va a permitir dibujar luego unas bonitas hojas. Genial. Vamos a ver este también. Les voy a pedir que, si pueden, se cambien el nombre en la sesión de Zoom, ya como con nombre y apellido. Así cuando mostramos los trabajos, podemos decirles por su nombre. ¿Ya? Genial. Ok, acá se ve, en el que no se alcanza a ver también en pantalla que está un poquito más abajo, me da la impresión de que se nota más el degradé, ese. Sí, Perfecto. en ese se nota un poquito más el degradé, podemos ver la diferencia, el de arriba tiene como más tinta entera y los que están hechos en lo que sería como el bot, en la parte de abajo, tiene una tinta un poco más degradada. Es importante que hagamos como más como en la abajo, en la arriba también está bien, se nota también lo importante acá de que sea casi pura tinta entera, se nota el movimiento del pincel, notamos dónde lo apoyó, cuando lo deslizó y lo retiró. Se logra apreciar muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a mostrar el de Francisca y luego pasamos al siguiente paso. ¿Ya? Igual Ok. al final todos vamos a poder ver nuestros trabajos. ¿Ya? Ahí Ujú. está el de Francisca Viles. Ok. También se ve bien, tu tinta es un poco como más morada, pero eso es diferencia de cada una. Y también se logra apreciar el degradé. Hay unas partes en que se nota que estaba más húmedo el pincel, que se reventó un poco la tinta, sin embargo está muy bien. Ya. Genial. Sigamos, María Jesús. Sí. Bueno, entonces ahora que tenemos hechos nuestros troncos, a ver, voy a acercarme un poco más acá y me voy a correr yo. No, hay mucho reflejo. Ok, entonces ahora vamos a establecer a qué distancia queremos nuestras hojas, las hojas de nuestro bambú. Como dijimos, vamos a utilizar primero una tinta más aguada para dar la sensación de lejanía. Primero, entonces, yo quiero que mis hojas partan como a esta altura. Ahí ven, esa está una tinta muy aguada, le voy a poner un poco más de tintura porque si no, no se va a notar nada. Le quito el exceso y apoyo y deslizo. Yo que soy diestra me sale más fácil apoyar, los de izquierda a derecha me salen mucho mejor que los de derecha a izquierda. Eso les puede pasar también, hay gente,
al ser zurdos o diestros, ambidiestros va a variar de cuál sea nuestra mano dominante. Podemos esbozar como que vienen unas hojas que están de más arriba, que no se alcanza a ver la rama quizás, y otras que vengan de más abajito. ¿Vieron? Acá hice unas con tinta más diluida y ahora haré unas con tinta gruesa para que hagamos la sensación de cercanía. Ahora voy a hacer una con tinta casi completa. Hacer unas por acá. Yo estoy acá mostrando que se pueden hacer para todos los lados. Por donde ustedes quieran que vaya su hoja, puede ir su hoja. Luego les voy a mostrar unos ejercicios que yo tenía realizados con anterioridad que quizás están un poco mejor que este. Es un poco complicado esto de transmitir al momento en que lo hago. Entonces, una vez que tengan hechas sus hojitas, pasaremos a hacer los nudos. Antes, ¿Mm? 2 minutitos para que puedan terminar de hacer sus hojas. Voy a aprovechar de correr esto un poco más cerca de la cámara. Ya, ahí un poco mejor. Bueno, en cuanto a los materiales, yo no sé qué tiendas estarán funcionando con la cuarentena, pero estos pinceles similares, quizás no el mismo pincel chino propiamente, como con letritas chinas que es para caligrafía, pero en algunas librerías como Color Animal yo he encontrado pinceles que también sirven para realizar su miel. Ahora no lo tengo conmigo como para mostrarles, sin embargo hay otros pinceles, hay otras opciones. Perfecto. 1 minuto más y pasamos a la siguiente parte. Ya, ahora sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer son los nudos, como dijimos antes. Entonces hacemos una especie como de ticket o algo así. Ahora me quedaron muy gruesos porque no le quité el suficiente el exceso de agua, así que les puedo decir eso, que le quiten bien el exceso de agua al pincel para hacer esto.
María Jesús, Sí, nos llegó una pregunta por WhatsApp. dime. Cuando estabas hablando del SUMIE, Uh, eh, Tamara Uribe quiere saber sobre la posición de las piernas que mencionaste. Bueno, principal, cuando se practica la caligrafía, igual si alguien sabe más de esto que me corrija, suelen, yo me voy a poner así, voy a tratar de mostrar mis piernas. Uno se suele sentar sobre las piernas en a ver, esta posición, con las piernas debajo, dobladas debajo del cuerpo y con la espalda muy recta. Y como dijimos, se supone que el movimiento del pincel es del hombro, no la muñeca. Entonces, uno requiere esta posición más erguida para poder llevarlo a cabo. Eso es como en la técnica más metódica. Sin embargo, acá como le acomoda a cada uno en su casa. Pero también ahí hay que tener un cojincito debajo porque no es tan cómodo ponerse de esta manera sobre el piso, por ejemplo, sobre madera, sobre cerámica, nos va a dar frío, nos vamos a entumir, etcétera. ¿Están todos y todas listas para que pasemos a la siguiente fase de todo esto? Ya. Perfecto. Okay. Dale, Jesús. Entonces ahora vamos a hacer el paso final. Yo lo voy a hacer con tinta casi completa, que son las ramitas. Entonces, las ramas crecen desde los nudos de los segmentos, así que desde acá voy a tirar una línea. Ahí voy a hacer como que para completar después con más hojas. Ahí. Puede ser una sola línea, dos líneas, como a ustedes les parezca mejor. La idea es que venga desde el tronco hacia las hojas. Y ahí las unimos. Si después quieren darle más follaje a su bambú, pueden hacerlo. Si hicieron una rama y les quedó muy larga, podrían añadirle más hojas en la punta. Y ahí tenemos terminado nuestro bambú. Como ven, es sencillo, uno puede practicarlo y mientras más practiques y practiques, mejor te va a ir quedando. Tengo, como les mostré, unos que había hecho sobre papel de diario, que se los volveré a mostrar para que se den cuenta que el soporte no es tan importante. Ahí tengo uno que hice ayer con un pincel más pequeño, como pueden ver, con hojas y ramas. Ahí está terminado, ese es un ejercicio terminado. Y acá uno con un pincel más grueso. En realidad más que grosor es el tema del largo, porque el largo es lo que nos va a ir dando el grosor. Como lo apoyamos, el pincel, así pueden ir quedando sus bambúes. Voy a repetir una secuencia rápida por si alguien se quedó atrás. Voy a hacerlo con otro pincel también para que notemos la diferencia entre pinceles. Sumerjo, quito el exceso. El papel está doblado, así que nos va a costar un poquito más. Pero... como ven, este es un pincel enorme. Vamos a hacer hojas.
Ahí pueden ver cómo se me reventó la tinta. No sé si se alcanza a apreciar porque este pincel retiene muchísima agua, es un pincel enorme. Se necesita un poco más de técnica quizá de la que yo poseo para poder manejarlo mejor. María Jesús, ¿algún cuidado Ujú. especial que deban tener con su bambú una vez que quieran secarlo? Déjenlo ahí horizontal sobre la superficie y esperen a que se seque. Si quieren pueden poner peso en los extremos de la hoja para asegurarnos que se seque como estiradito. Por ejemplo, este papel que yo tengo ya ven, está doblado ahí, entonces yo tuve que ponerle peso para que no se doble tanto. Así que esperan a que se seque y una vez que se seque lo van a notar porque también se va a percibir un poco distinto el color de la tinta sobre el papel. Y ahí después lo marcan si quieren, lo cuelgan, pueden usarlo por el otro lado si quieren seguir pintando. Perfecto. Habiendo terminado nuestro bambú, queremos empezar a despedirnos de ustedes, darles las gracias por haber asistido al taller. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Em, y como les habíamos mencionado, este video va a estar disponible en un canal de YouTube en el que van a estar todos los videos de los talleres que vamos a estar haciendo en los mediadores de lectura de Biblioteca Viva. Y Montserrat Moraga nos pregunta si es que lo van a poder mostrar. Sí, les pedimos que por favor, una vez que se sequen sus trabajos, nos puedan mandar fotitos al WhatsApp y nosotros vamos a hacer lo posible para compartirlas a través de nuestras redes sociales. ¿Ya? También se pueden comunicar con nosotros eh, en caso de que quieran más material o en caso de que quieran contactar a María Jesús. ¿Ya? Sofía Catalán nos pregunta, ¿cuál es el tipo de papel que ocupaste? Papel de imprenta. Es lo Papel. mismo que el papel del diario, solo que no está impreso encima. Perfecto, Y este, por si preguntan, lo compré en la Librería Nacional. genial. También quiero recordarles que este taller es parte de un ciclo y que en la próxima sesión vamos a abordar bordado sashiko. El taller lo va a hacer nuestra mediadora de lectura Montserrat y va a ser el viernes 29 de mayo. Les vamos a estar mandando más información para que se puedan inscribir también. Ahí vamos a decir a qué hora va a ser el taller y los materiales que van a necesitar para eh, poder bordar con Montserrat. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotros o al chat o por WhatsApp. Y ahí, bueno, les mostré esta lopez@bibliotecaviva.cl, así que si tienen alguna duda más puntual, algo que quieran consultarme, que les comparta algún canal de YouTube, dudas de tiendas, cualquier cosa, pueden contactarme por ese medio, no tengo problema. Sí. En el taller, en el próximo taller del ciclo, Montserrat nos va a estar compartiendo los básicos del bordado sashiko. Y luego va a haber una segunda sesión en la cual van a abordar el patrón circular de bordado. Y luego de eso, nuestra última sesión va a ser sobre literatura japonesa. Vamos a estar informando de los próximos talleres a través de WhatsApp y también a través de Facebook, que es una de las redes sociales oficiales de Biblioteca Viva. Tienen que seguirnos en Biblioteca Viva los dominicos.
Jesús, si te quieres despedir. Ya, bueno, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayamos aprendido y pasado un buen momento todos juntos en esta plataforma. Les agradezco por haberse quedado hasta el final y por participar tan activamente. Como les dije, cualquier cosa me pueden consultar al correo. Muchas gracias por su participación y por acompañarnos en esta cuarentena.